¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Sin Retórica, aquí en Somos Chaco. Los miércoles a las 22, nuestra repetición de los domingos a las 15:30 para el área de Resistencia, Barranqueras, Puerto Vilela, Fontana, Puerto Tirol y la ciudad de Villa Ángela. Además de toda esta cobertura, también se nos puede ver en todo el país a través del servicio de Flow de Somos Chaco. Y, por supuesto, las redes sociales en las que estamos, también nuestro canal de YouTube, el portal de noticias, con la denominación que usted lo encuentra siempre con el nombre de Sin Retórica. Bueno, comenzamos esta semana y finalizamos prácticamente el mes de junio con temas políticos fundamentalmente y lamentablemente aquí en la provincia del Chaco, hechos criminales, hechos de asesinatos como el de caso Cecilia, que conmovió y sigue conmoviendo a la sociedad de resistencia, el Chaco y por supuesto el país, con todos los agregados o aditamentos que se le puedan realizar. Pero nosotros vamos a centrarnos casi exclusivamente al tema político y le adelantamos que hemos conseguido una charla, una entrevista a través de la plataforma Zoom con el doctor José Sánchez, quien es el referente aquí en la provincia de Sergio Massa, el actual precandidato a la presidencia de la Nación, tema del que también, vamos a ver si nos alcanza el tiempo, habremos de referirnos. Y nos estamos refiriendo a una personalidad que a través del Frente Renovador viene trabajando desde hace mucho tiempo y que en la política de la provincia del Chaco está de alguna manera asociado al ex gobernador Domingo Pepo, con cuya fuerza política participó justamente en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de hace 10 días aproximadamente. Pero nuestro eje central en cuanto al comentario que siempre hacemos está referido a la decisión que tomó Unión por la Patria, tal la nueva denominación que tiene el anterior Frente para la Victoria, de designar a Sergio Massa y Agustín Rossi como precandidatos de Unión por la Patria. Y esto motivó internamente, dentro de lo que en forma genérica se denomina el peronismo por una parte y el kirchnerismo por otra, una especie de revolución interna, ¿no? Porque una vez más Cristina Fernández, la actual vicepresidenta de la Nación, sorprendió a propios y extraños, para utilizar una frase común, una frase muy trillada. Y con esta designación ratificó una vez más que, al parecer, y esto es opinión, no le tiene demasiada confianza a algunas de las figuras políticas de su riñón, podríamos decir, de la cámpora específicamente, o los denominados también kirchneristas de paladar negro. Y decimos ratificó esto porque ya lo había hecho en el 2015, cuando se ungió como candidato de la unidad en aquel entonces al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y posteriormente en las últimas elecciones presidenciales al elegir a Alberto Fernández, de quien también estaba muy distanciado. Recordemos que tanto Scioli, que fue vicepresidente de Néstor Kirchner, o del actual presidente Alberto Fernández, quien fue funcionario de Néstor Kirchner, fueron separados con casi elementos destemplados o en forma destemplada de los gobiernos de Cristina Fernández, y que no pudo o no supo o no quiso conseguir, para ponerlo al frente de una posible fórmula, a alguien del riñón, como decíamos. El que sí podría ser la excepción es el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que sí pertenece de ahí al corazón, está adentro y ahora va por su reelección. Pero para tratar de entender aquello que sucedió con la designación
de Sergio Massa, habría que plantear el aspecto de qué es el peronismo, ¿no? Un tema amplísimo que daría no para un programa, sino para varios en forma sucesiva, y estamos seguros que no se encontraría una respuesta unívoca o que por lo menos satisfaga a todos. Pero desde el 2012, es decir, ya en la segunda presidencia de Cristina Fernández, se formó aquello que se conoce como, desde entonces se conoce como Unidos y Organizados. Y vamos a hacer alguna referencia al tema porque tal vez aclare o permita encontrar algunos indicios que posibiliten entender este tipo de decisiones por parte de la líder o lideresa, como les gusta decir también a sus adeptos, como lo es Cristina Fernández. En el 2012, Cristina Fernández hizo una convocatoria para reunir a la mayor cantidad posible de agrupaciones y de organizaciones afines, y recordamos que lo hizo en el Día Internacional de los Trabajadores en el estadio de Vélez Sarsfield, el José Amalfitani. Estamos hablando del año 2012. En Unidos y Organizados están los principales partidos y agrupaciones que conforman ese frente, y entre ellos está, en ese momento se llamaba Frente para la Victoria, recordemos, y la integraban la Corriente Nacional de la Militancia, la Cámpora, el Movimiento Evita, el Partido Comunista, la Juventud Peronista, Nuevo Encuentro, el entonces Frente Transversal, Miles, Colina, el Partido Comunista del Congreso Extraordinario, el Peronismo Militante, la Martín Fierro y el Partido Humanista, además de otras fuerzas que formal o informalmente conformaron el Frente para la Victoria, la alianza política anterior identificada con el kirchnerismo. ¿Por qué hacemos este mapa? Porque creemos es fundamental entender que hoy creemos la mayoría de las personas a quienes se les dice que es el kirchnerismo tiene como inmediato referente o la imagen mental creada la Cámpora. Pero la Cámpora es una parte, tal vez la más importante en forma numérica y por qué no también en forma cualitativa, de todos aquellos otros partidos y o organizaciones. Muchas de ellas, como su mismo nombre lo indican, de una tendencia ideológica de izquierda, no tanto como para llegar a formar parte de lo que se denomina la izquierda en la Argentina, sino como para, a través del concepto de progresismo, integrar el partido peronista en su conjunto y dentro del kirchnerismo en forma específica. Y se podría decir, hoy por lo menos creemos que se dice que la Cámpora tiene atisbos de izquierda. Y cuando se acepta o cuando se anuncia esta fórmula de precandidato encabezada por Sergio Massa, es donde aparecen tin, tun, tan, todas las luces amarillas, porque se puede decir que Sergio Massa tiene una tendencia por lo menos de centro-izquierda moderada, por llamarlo de alguna manera. Hay quienes tal vez socarronamente estén pensando, ¿importa eso? Creemos que sí, porque fíjese, en la formación de Unidos y Organizados vemos que están algunos partidos, como dijimos, de tendencia ideológica de izquierda, que son la minoría dentro de Unidos y Organizados, pero que cuando se llega al gobierno acceden a algunos puestos de poder y desde ese lugar imponen una agenda de gestión, una agenda de aspectos políticos que la implementan. ¿Con qué resultado? Con uno paradójico. ¿Por qué? Porque se implementan o se ponen en práctica algunas políticas que son iniciativas de un sector minoritario de una parte del peronismo. Y paradójicamente decimos porque esas gestiones o esas políticas públicas de esa minoría se imponen a la mayoría de una nación, inclusive a aquellos que no los han votado. Es
como para pensarlo. Es como para pensar qué está sucediendo dentro de aquellas personas que en la cámpora, por ejemplo, hoy están que trinan, que tiran cohetes para todas partes, que tiran corchazos, como se diría, porque no esperaban una resolución de este tipo. Y mucho menos después de la experiencia Alberto Fernández, de la que tanto se denostó, o al que tanto se denostó. Y surgen muchas preguntas, muchos interrogantes. Hoy, en la cámpora específicamente, y aquellos sectores ideológicos de una izquierda centro-moderada, podríamos decir, esperan que Sergio Massa, de acceder a la presidencia, realice todo aquello que se le recriminó por no hacerlo al actual gobierno de Alberto Fernández, como por ejemplo la reforma de la justicia. ¿Lo hará? Se espera también que Sergio Massa, un hombre que hoy está al frente de la economía de la Argentina, se enfrente al Fondo Monetario Internacional o a los bancos multilaterales de créditos o a los centros multilaterales de crédito. Algunos de ellos dicen que sí, otros piensan que no, pero saludo uno, saludo dos frente a una decisión o a una orden, como en este caso se dio una vez más, repitiendo aquello de Alberto Fernández. Somos orgánicos, indican, y muchos, pero muchos todavía están refunfuñando y masticando a este sapo con vinagre e hiel que les dieron de comer en un plato de oro. Y que además también tuvo la posterior justificación de Cristina Fernández explicando de una forma brillante aquello que decidió, como también, creemos, lo hubiese hecho si tenía que defender una fórmula encabezada por Guado de Pedro. Queda mucho por decir, tal vez hay que bajar un tanto la espuma, esperar estos 3 meses de campaña, saber cuál será el principal objetivo que la misma presidenta del Senado o vicepresidenta de la Nación dijo que se debe tener, que es un programa de gobierno, como para que se presente como una coalición gubernamental y no solamente electoral, que dicen fue el error que pudo haberse cometido con el actual binomio que está en el Poder Ejecutivo actualmente, aunque recordemos que el Ejecutivo es unipersonal. Es lo que creemos, se puede comentar algunos de los aspectos, porque además también se puede entender claramente que la gente esté cansada, esté hastiada, esté repodrida, esté harta de lo que hoy se dijo como acusación y mañana se lo toma como un aspecto positivo, cualquiera sea el color o cualquiera sea el bando en el que se está. Vamos a tratar de volver, si nos alcanza el tiempo, en esta misma edición de Sin Retórica sobre estos temas. Ahora le proponemos ver y escuchar la primera parte de la nota con el doctor José Sánchez, referente de Sergio Massa, aquí en la provincia del Chaco. Y les decíamos en nuestra presentación de contenidos que hoy tenemos la presencia a través de la plataforma Zoom del doctor José Sánchez, quien es ampliamente conocido, muy conocido en la provincia del Chaco por su actividad profesional, pero también política partidaria. Y recurrimos a él porque es el hombre de referencia de Sergio Massa en la provincia y en toda la región. Así que, José, muchas gracias por estar. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Pedro? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias por las palabras con tanto halago. No sé si será para tanto. Bueno, pero significan más allá de los halagos que no son tales, sino simplemente hechos que uno va relatando. Bueno, se abre una perspectiva interesantísima en la política argentina, porque esta designación como cabeza de lista de una fórmula de unidad, justamente de Unión por la Patria, es un dato que ustedes ya estaban esperando. José, ¿cómo lo recibieron? ¿Qué pormenores pueden contarse de esta situación?
La verdad es que hace bastante tiempo Sergio había tomado la determinación de asumir el Ministerio de Economía sin mayores expectativas sobre su posible presidencia, porque entendía en aquel momento que era importante solucionar los problemas económicos de la Argentina, dedicarse a trabajar sin hablar de candidaturas. Después, al momento en que esto empezó a acercar, empezamos a conversar un poquito sobre la factibilidad, empezamos a conversar toda la dirigencia del país sobre la factibilidad de que pudiera ser el candidato. Y eso sirvió para primero hacer una convocatoria, una preconvocatoria a un Congreso Nacional que se hizo en su momento en San Fernando, donde estuvimos algunos de los referentes de distintos lugares del país, donde él había manifestado que la cuestión tenía que ser, para que su candidatura pudiera prosperar, de unidad, porque entendía que la Argentina no estaba como para pelearse internamente entre todos para ver quién podía ser el candidato en definitiva. Y siguió insistiendo con la unidad hasta que llegó el Congreso que se hizo en Malvinas Argentinas. Ahí sí vinieron todos los congresales del Frente Renovador del país, donde él en un discurso muy emotivo, acalorado y con mucho énfasis, insistió que la unidad era lo ideal, pero también dijo, mire, el convencimiento que tenemos nosotros sobre lo que hay que hacer en el país también nos obliga a presentarnos. Y en ese sentido dijo, si hay paso, anótennos que ahí estamos. Es una frase que circuló por todos lados y que vos la habrás escuchado también seguramente. A Sí, partir de ahí se sí. empezaron, a partir de ahí se empezaron a tejer un montón de ideas y empezaron las conversaciones. Nosotros tenemos un grupo, esto es un poco más confidencial, digamos, tenemos un grupo donde hay algunos referentes y está él. Y en su momento, cuando empezaron a salir nombres de fórmula, él dijo, miren, si esa tiene que ser la fórmula, será, esto se cierra recién el sábado a la noche, así que hay que esperar, no hay que decir nada, con tranquilidad que estamos conversando. Y bueno, a partir de ahí, imagínate lo que significó para nosotros que él sea ungido como el candidato principal y de unidad de Unión por la Patria. Que fue una alegría por la que venimos trabajando hace mucho Claro. tiempo. Si bien en Ahora, el 2000, si bien en el eh, 2015 él ya ajá, fue candidato a presidente de la República, claro. sacando un alto porcentaje, lo cierto es que ahora iba por la unidad y eso nos parecía que era central, que un hombre que además está en el Ministerio de Economía, que es el ministerio más complejo que tiene la República Argentina, pueda ser el hombre de la unidad para competir con el resto de los opositores, nos parecía que era un reconocimiento a su trabajo y a su entrega, ¿no? Ahora, José, este tema de la unidad de la que tanto se habló y se lo presenta como un gran logro, también lo es una pregunta, ¿no? Que si hubiese ganado en una interna tendría una legitimidad mayor que la que da este acuerdo, algunos dicen de cúpula y no tanto de las bases. No, mira, a mí me parece que vos recordarás este último tiempito cómo los gobernadores se habían pronunciado ya también en favor de la unidad. Y lo veían a Sergio como el hombre de la unidad. También es cierto que cuando surgió el nombre de la fórmula que todo el mundo creía que estaba ya consensuada, fueron también los gobernadores que tienen legitimidad por haber ganado en sus respectivas provincias, los que han requerido que el candidato sea Sergio. Eh, Me parece que la legitimidad está dada también a partir de el requerimiento de todos de que fuera él. Y cuando digo todos, me refiero a los gobernadores, a los intendentes, me refiero a la gran cantidad de dirigentes. Y además creo también que iba a ser un esfuerzo supremo
una pelea interna que siempre deja algún resquemor. Creo que ahora ha habido un consenso generalizado, se ha trabajado en función de eso y también hay que rescatar a aquellos que se han bajado y que han entendido que la unión era conveniente en este momento de crisis de la República, demostrando que la dirigencia política también está a la altura de estos acontecimientos y que era preferible demostrar la unidad antes que un enfrentamiento entre todos, ¿no? Ahora, esta fórmula encabezada por Sergio Massa, no digamos que garantiza, pero sí tiene la posibilidad de la mayor sumatoria interna, porque dentro de lo que se denomina kirchnerismo hay distintas listas o distintas agrupaciones, entre las que se destaca la Cámpora, pero hay otras más de izquierda, podríamos decir, que salieron con los tapones de punta ante esta designación. Sí, sí, he escuchado a aquellos que salieron con los tapones de punta, pero me parece que el sector minoritario de esta gran unión que se conformó, me parece que un sector minoritario que a lo mejor no ven en la cabeza de Sergio colmadas sus expectativas, pero también hay que tener en cuenta, Pedro, que eh, Sergio Massa ha sido una persona que le ha puesto alma, corazón y vida al ministerio y que eso va a ver su fruto seguramente en poco tiempo. Ya, yo hoy leía algún periódico mientras regresaba, leía algún periódico que decía, bueno, los mercados han subido, el riesgo país ha bajado, es decir, que la coherencia de que el propio ministro de Economía sea el candidato a presidente de la República se entiende como un hecho político trascendente y una continuidad de lo que está sucediendo. De hecho, se han firmado todos los acuerdos, la Argentina hoy está un poco más estabilizada. Por supuesto, como siempre dice que hay un montón de cosas por hacer, pero se han inaugurado obras trascendentes y se está trabajando para que la inflación baje. Creo que con la fuerza y la convicción y el coraje que debe tener un presidente que además sabe lo que hay que hacer, creo que la Argentina puede tener un cambio trascendente. Y esto es lo que vemos nosotros en Sergio, ¿no? Claro. Cristina Fernández, en las últimas declaraciones que realizó, pone como un presupuesto de lo que hay que conseguir de aquí en más la realización de un plan de gobierno, de un proyecto de gobierno. Eso está por definirse aún, José, se Hola, habla del tema. ¿Cuáles crees que serían esos presupuestos de ese plan de gobierno para los primeros 6 meses o inclusive un año? mira, Sergio lo viene planteando ya desde hace muchos años en 10 o 12 ejes que me parece que releyendo son aquellos que está llevando a cabo. Eh, Seguramente irá incorporando algunos otros en función del tiempo que ha transcurrido, pero que tiene un plan armado, que tiene un trabajo que se está ahora reacomodando como plan de gobierno por la actualización de la época y demás. Creo, me parece, estoy absolutamente convencido que es el hombre que está más capacitado con plan de gobierno y equipo como para llevar adelante la Argentina. Así que seguramente cuando empiece la campaña irá explicando punto por punto cuál es su plan, pero bueno, teniéndolo a de Mendiguren y a una serie de funcionarios que conocen el palo, estoy convencido que el plan va a ser el que mejor resulte para la Argentina. También es cierto, ¿no?, que todavía está fresca en la memoria de muchos argentinos, de la mayoría y fundamentalmente de quienes votaron al Frente para la Victoria en las últimas, no me acuerdo si fue con esa denominación, en las últimas presidenciales, el tiempo de enamoramiento de Cristina y Alberto Fernández, besos, besitos, rosas, pajaritos y todo lo demás, y después, en el transcurrir de la cotidianeidad, aparecen los inconvenientes.
¿cómo crees que evolucionaría o cómo se resolverían situaciones que pueden ser similares en caso de ganar Sergio Massa las presidenciales? Con diálogo, con mucho diálogo. Sergio, una persona que lo viene propiciando. De hecho, en la propia Cámara de Diputados ha sido uno de los presidentes con mayor diálogo. Las leyes han salido por consenso, con un debate hecho con altura. Me parece que el diálogo es fundamental. Cerrar las puertas a esa gran posibilidad de conversar es lo que llevaría de nuevo a una situación actual. Y la verdad que confío plenamente en su conocimiento técnico, en su capacidad política y en su coraje joven. Es una persona que va a tomar las decisiones que tenga que tomar. Por supuesto, llega a ser el presidente con la fuerza que eso le va a dar, pero además sin perder el diálogo que siempre ha tratado de propiciar. Yo siempre digo que del Chaco, cuando me toca hablar, digo que nosotros debemos hacer un gran acuerdo político de futuro, y Sergio hacía mucho tiempo hablaba del famoso pacto de la Moncloa español para que España salga de esa crisis en la que estaba. Y me parece que por ese lado va a caminar, que es el lado del debate, del diálogo, de recibir las ideas, por más que no fueran de su mismo palo, aquellos que la transmiten. Claro, ¿cómo visualizás, cómo ves, cómo analizás el encabezamiento de fórmula por parte de Sergio Massa como un logro de su capacidad de negociación o su tolerancia hacia otros sectores o como una concesión de Cristina Fernández a que encabece la fórmula? Como un reconocimiento a su gran esfuerzo y a su impresionante trabajo. Una persona que ha dejado un lugar cómodo, si se quiere, que tenía en la Cámara de Diputados, manejando un poder del Estado, y que haya renunciado para hacerse cargo de un ministerio que tenía una granada a punto de explotar, se prendió de la granada y trató de desactivarla, y lo está logrando. Con más de 14 o 15 horas de trabajo por día, incluido sábado y domingo. Me parece que es un reconocimiento de toda la dirigencia a un gran trabajo que está haciendo, ni como una concesión ni como una gracia. Creo que se ha entendido que la juventud, la inteligencia y el coraje, sumado a la capacidad, tienen su reconocimiento. Me parece que es también un gran ejemplo para la sociedad argentina, que a veces cree que los valores y el trabajo y la inteligencia y el estudio y el coraje no tienen significación. Sobre todo, vos sabés que la política, todo el mundo entiende que está derruida, que no sirve. Empezamos ya hace un tiempo con el váyanse todos. Bueno, esto es una demostración de que también la capacidad se premia con candidaturas que son trascendentes. Y así un montón de cosas de las que se puede hablar, pero fundamentalmente creo que ha sido un reconocimiento a su capacidad y a su trabajo.